La luz en el túnel, segunda parte. Las garras del Antropoceno. Por Margarita Guzmán. Capítulo 4. Las garras del Antropoceno. La violencia ha sido transmitida por generaciones, ha llegado a ser parte de la cultura de las civilizaciones, y ha transitado por diversos sistemas económicos tales como el esclavismo, el feudalismo, etc. Las maneras en que la agresión y la explotación de unos contra otros se ha expresado anteriormente, continúa en la actualidad, y su semilla se oculta tras los más curiosos matices, tanto así, que es difícil discernir entre lo que podría significar un beneficio para nuestra sobrevivencia o con lo que resultaría en una forma más de depredación contra las criaturas y la naturaleza. Los grandes animales de África lograron sobrevivir a la depredación humana, gracias a su prolongada coexistencia con el hombre predador. Ese tiempo les sirvió para tener más conocimiento de la amenaza que enfrentaban, de manera que lograron desarrollar mecanismos de evasión, principalmente a la caza. Eso no sucedió con el resto de los continentes en donde el hombre llegó para asentarse. En continentes como el australiano, hace unos 50,000 años, se perfeccionó el uso de las armas, y estos cazaban gracias a la cooperación en grupo, lo cual los volvía cada vez más letales. A diferencia de aquellos voraces carnívoros que eran capaces de sobrevivir incluso si tenían que cazar solos, los grupos de la especie sapiens coordinaban sus cacerías cooperando unos con otros. Y lo mismo sucedió con los primeros pobladores americanos, quienes emigraron desde la Siberia hasta Alaska, atravesando el estrecho de Bering, 15,000 a.c., permitiendo que la cultura Clovis llegara a desarrollarse en Norteamérica y México, hace unos 10,000 años. La dependencia de estas culturas de los grandes mamíferos se daba a gran escala, por lo que habrían creado las herramientas específicas para llevar a cabo tales fines alimenticios. Se acepta generalizadamente que el pueblo Clovis cazaba mamuts. Abundan los sitios donde se han encontrado puntas Clovis mezcladas con restos de mamut superíndice 1. Podríamos considerar que la teoría sobre la causa más directa de la extinción masiva de la megafauna ha sido la teoría acerca del desplazamiento de grupos humanos por los hábitats de las especies extintas y la caza incontenida de las mismas. La singularidad de nuestra especie dentro del reino animal nos posibilita aumentar la calidad de vida a expensas de la modificación del medio ambiente, habitualmente degradándolo, lo que, potenciado por el elevado crecimiento demográfico sufrido en el pasado S.XX, ha dado lugar a un aumento de las tasas de extinción de las especies o lo que comúnmente se ha llamado sexta extinción cuadrado. Esta teoría surge en contraposición de la que señala el cambio climático como causa de la desaparición de estas especies de grandes mamíferos. Sin embargo, existen argumentos que demuestran que ya anteriormente se conocieron una decena de glaciaciones, y ninguna de estas habría causado la extinción de la megafauna, sino que hasta entonces estas habrían continuado su evolución de la manera más natural. Uno de los ancestros directos del hombre, el mono, se mantenía en manadas, a diferencia de los grandes y peligrosos carnívoros, que se veían forzados a emprender la tarea de la cazar solos. La mayoría de los primates primitivos se protegían de las amenazas agrupándose. Y como ya hemos visto, que, de la misma manera, es decir, agrupados para la caza, lo hicieron los primeros grupos humanos que llegaron a los distintos continentes donde se emprendían esas grandes cacerías, en la persecución de una presa común. Aunque resulte difícil de asimilar, depredadores más modernos parecen seguir ese mismo patrón. Por ejemplo, cuando grupos de carácter racista salían en busca de víctimas, principalmente víctimas de color, estos lo hacían en grupo. El accionar en grupo representaba una gran ventaja, además de que llevaban armas y también antorchas que les permitían la iluminación de sus horrendas atrocidades. La intimidación de sus víctimas habría permitido su rendición casi espontánea, una vez eran alcanzados por esta muchedumbre de hombres totalmente enfurecidos tras el velo del racismo. Otro ejemplo de cómo la cacería en grupo permite que los individuos se conviertan en grandes exponentes de la depredación moderna, es cuando grupos de jóvenes hacen bullying a víctimas indefensas. Estos grupos violentos al acecho ya no están compuestos por amigos, sino que pasan a estar compuestos por aliados. Acosan a sus víctimas llegando incluso a someterlos con la autoconvicción que sufre la víctima de creer que, para salir del callejón de terror, tienen forzosamente que cometer suicidio. Al parecer esto no representa ninguna importancia si el daño causado es contra nuestra misma especie, pues es parte de la normalidad a la que nos hemos acostumbrado, e incluso si lo vemos como casos aislados pueden pasar totalmente desapercibidos. Es un ejemplo de la manera en que estamos habituados a todo tipo de violencia, pero si lo vemos desde el punto de vista de que son actividades que alcanzan niveles más generalizados, es decir, que cuanto más comunes se vuelven estas acciones, más terribles son las consecuencias, pues se trata de que todo eso forma parte de una tendencia que no ha encontrado su fin durante toda la historia de la humanidad.
¿Existe acaso una mera coincidencia de la manera en que los grupos antecesores acorralaban a su presa? ¿Acaso podemos contemplar de manera igualitaria las formas anteriores de depredación, en comparación con las formas más modernas? La diferencia, que lejos de representar un elemento a favor de tales prácticas, es un elemento condenatorio, es el hecho de que no se trata de una cacería por cubrir una necesidad primaria como lo es alimentarse, pues el único móvil aquí es formar parte de una acción puramente fanática, más cercana al enriquecimiento de un supuesto ego enraizado en el sentimiento de pertenencia a cierto grupo, y lo que implica el no pertenecer al otro grupo entendido como el grupo de las víctimas ya previamente aisladas. El ser humano está tan arraigado a este esquema de violencia, que actúa casi como por inercia, como si no existiese ninguna otra opción. Si vemos carnívoros como los grandes felinos, el león, por ejemplo, en efecto que no tiene otra opción, su evolución lo ha encarrilado por ese camino. No puede volverse herbívoro de la noche a la mañana. En cambio, el hombre tuvo su oportunidad cuando se volvió sedentario, cambió su dieta incluso domesticando las plantas silvestres y el consecuente consumo de los cereales. Aunque cambiar la dieta parece siempre algo imposible, los ancestros de nuestra especie aprendieron a adaptarse, algunos primates aprendieron a consumir una gran variedad de hierbas, raíces, frutos e insectos hasta convertirse en omnívoros. ¿Qué pasaría ahora si aceptáramos las nuevas oportunidades de cambiar el curso de la historia dejando de consumir de manera incontrolada a las criaturas que también son víctimas del maltrato? Quizás sea el momento propicio para cambiar nuestra dieta. La evolución también nos ha llevado muy lejos en otros campos de la depredación, en direcciones dispares, en otros niveles, cuyas magnitudes superan cualquier amenaza conocida hasta hoy en día. Solo el impacto de un meteorito sería comparable al daño que puede sufrir el planeta, de continuar con las prácticas de explotación sin medida de los recursos naturales. En la actualidad, la competencia desleal representa una de las formas más comunes de agresividad, al igual que otros caparazones imaginarios del hombre, porque el que está resguardado dentro de éste es capaz de controlar los destinos de una gran cantidad de seres vivos. Un caparazón llamado poder es aquel que le permite a cierto individuo o grupo de individuos poder ejercer su voluntad sobre otros, aunque de la misma manera que pueden cometer atrocidades y los actos más viles, y aún así pasar desapercibidos, estas corazas modernas también pueden permitirle al supuesto acorazado hacer mucho bien, y usar tales armaduras de manera muy positiva. La agresividad del depredador natural se percibe en muchas esferas de la interacción entre los individuos. Uno de ellos es la manera en que se desarrolla nuestro mundo competitivo en el ámbito de las empresas, en la economía, en donde la competencia desleal es capaz de hacer brotar los instintos de depredación, aunque pareciera que están muy ocultos. La estrategia del océano azul, impulsada por W. Chang Qin y René Mauborgne, surge en contraposición al océano rojo, un ambiente de mercado dentro del cual el predador más agresivo es el que domina mercado. La estrategia del océano azul, por el contrario, busca minimizar o más bien hacer que desaparezcan los rousis conflictivos de la competitividad más agresiva. Esta metodología invita a los emprendedores a zarpar desde el océano rojo rumbo a aguas inexploradas en busca de mercados libres de competencia. En esencia, esa estrategia consiste en buscar simultáneamente diferenciación y bajo costo para abrir un nuevo territorio de mercado y crear una nueva demanda cubo. Estas alternativas de reducir asperezas entre los mercados, aunque parecen muy viables, no nos liberan del trasfondo del problema. Serge Latouche se refiere a las civilizaciones modernas como sociedades devoradoras de los recursos de la naturaleza, en donde el consumismo frenético demanda grandes cantidades de tales recursos, lo cual solo puede ser comparado a la idolatría de los mercados. En efecto, eso revela mucho de la realidad, aunque si contemplamos más a fondo, es solo parte de la agresividad global. Si recordamos, hace unos 640 millones de años, durante el Ediacárico, cuando los organismos eran blandos, los complejos en el fondo marino estaban saturados, pues la depredación se daba en niveles insignificantes, pero eso se vio interrumpido con el surgimiento de los excavadores, los cuales crearon estas estructuras verticales en el suelo, rompiendo con sus esquemas de colonias desplegadas de manera horizontal, lo que llevó a muchos organismos blandos a la extinción. Esta es una muestra de las transformaciones en todo un sistema, y en la actualidad la forma en que modificamos todo el sistema es de magnitudes inimaginables, desde los métodos de agricultura para transformar los suelos, las grandes máquinas que aclaran grandes zonas de bosques naturales, la destrucción de grandes complejos marinos como los arrecifes de coral, son consecuencias de las demandas de producción extremas. No son solo los mercados y sus tentáculos publicitarios como entes depredadores los que sostienen esta actividad humana, sino que somos todos nosotros los consumidores, el transporte de todo producto y a la vez los que producimos los desechos químicos, metales, plásticos, etc., que tanto daño hacen al planeta.
La comparación de las garras de un animal con los efectos devastadores del antropoceno no es tan exagerada como parece. Konrad Lorenz señalaba que los organismos vivos aseguran su supervivencia a través de la fijación a estructuras y funciones, y a partir de ahí, cuando se refería al funcionalismo de las garras de un gato, por ejemplo, sugería la pregunta: ¿qué funcionalismo específico ha conducido al gato a desarrollar ese tipo singular de garras? Más adelante también se formula la pregunta: ¿para qué le sirve a la humanidad su multiplicación desmedida, su espíritu de competencia que se acrecienta sin límite hasta rayar en lo demencial, el incremento del rearme, cada vez más horripilante, la progresiva enervación del hombre apresado por un urbanismo absorbente, y así sucesivamente? 4. En la historia de las extinciones masivas, los grandes depredadores han sido muchas veces los primeros en desaparecer, dejando espacio a especies de menor tamaño y de menor importancia. El hombre se ha colocado en lo más alto de la cadena trófica del planeta, sin embargo, debido a los incontrolables niveles de depredación con los que ha sometido y eliminado a otras criaturas, lo más probable es que el próximo paso será que la naturaleza nos conduzca por el sendero de la séptima extinción masiva. ¿Podría el ser humano evolucionar a un punto de dejar de sentir la necesidad de consumir los insumos de violencia, y considerar innecesario el sacrificio de otras criaturas para conseguir solo su propia supervivencia? Llegar a ese punto en que no sienta esa necesidad de destruir las criaturas y los hábitats donde éstas sobreviven, conscientes de que al eliminar las especies vulnerables, y al destruir sus ecosistemas también ponemos en riesgo nuestra propia existencia, ya que la interdependencia entre presas y depredadores está condicionada de manera bilateral. Evidentemente, el animal devorador tiene sumo interés en la supervivencia de la especie cuyos individuos representan su sustento, sean animales o plantas, y cuanto más exclusiva sea su especialización en un solo tipo de alimento, tanto mayor será la necesidad de ese interés. En tales casos, el animal carnicero no exterminará jamás a sus presas. 5. Hoy en día el ser humano ya ha tenido amplio conocimiento de lo que ha sucedido a través de la historia de esta interacción presa-depredador, y sabemos que si seguimos agotando los recursos que provee la naturaleza vamos a perecer. Tanto el proceso de deterioro y pérdida de ecosistemas, como consecuencias de la actividad humana en áreas urbanas e industrializadas, caracterizan de manera específica al antropoceno, a la vez conllevan un aceleramiento del cambio climático, y de continuar por esa ruta a la deriva, no podremos detenernos hasta que se hayan sobrepasado todos los límites planetarios. ¿Podría acaso el ser humano detener la ola destructora, en algún momento, aunque las formas de depredación del hombre trascienden más allá de la necesidad de una especie por sobrevivir, pues eso salta a la vista con el daño que se hace a los ecosistemas, y a las especies que dependen de estos, lo cual nos coloca a todos al borde de una catástrofe global? Todos esos círculos de víctima-depredador, que hemos auspiciado desde siempre, continúan ahí y somos parte de sus ceñidos vínculos, pero también hay que pensar en que, si existe alguna manera de cambiar el rumbo en la evolución futura, por el porvenir de las criaturas que logren sobrevivir a las próximas extinciones masivas, posiblemente sea este el espacio en el tiempo para hacer el cambio de dirección. La extinción de muchas criaturas ya está ocurriendo durante el Antropoceno, y esta se ha venido dando a lo largo del Holoceno. Mientras eso sucede, ¿acaso existe alguna manera de evadir ese comportamiento errático, el mismo que no pudo evitar el fracaso de los grandes depredadores que terminaron por desaparecer de este planeta, a pesar de estar ubicados en la cúspide de las cadenas alimenticias de las que formaron parte alguna vez? Solo el humano es el único ser capaz de llevar a cabo atrocidades de magnitudes inimaginables en contra de otros seres. Se podría decir que la mayor parte de las criaturas viven sus vidas, carentes de todas esas marañas de maldad que suele caracterizar a algunos especímenes del linaje Homo, pues solo a este se le da por eliminarse a sí mismo, es decir, por socavar hasta la extinción a su propia especie. Pero no importa cuál haya sido el producto final logrado hasta hoy en día con nuestra especie, lo importante en este momentum es que logremos detenernos por un instante, y pensar que si bien es cierto el pasado no se puede cambiar, pues aun si regresamos en el tiempo para cambiar ese pasado, posiblemente nosotros no estaríamos aquí, ni usted estaría en este momento leyendo estas líneas, ni estarían viviendo el resto de las personas con las que interactuamos cotidianamente. Sin embargo, al observar nuestro horizonte, tomar una decisión de cómo esperamos que una luz real y perpetua ilumine nuestros bellos senderos, depende de cada uno. A pesar de todo, si es posible soñar, todos tenemos sueños, muchos incluso ya están haciendo algo, porque están seguros de que esa es la clave para pasar a otra etapa de nuestra evolución.